Bueno, habíamos terminado en la sesión anterior explicando sobre la regresión para el cálculo o la predicción de variables continuas y comentábamos que a diferencia de los procesos de clasificación, en la regresión no se trata de predecir una variable categórica, sino que ahora la predicción es la de una variable que puede asumir cualquier valor real dentro de un intervalo. Igualmente se siguen requiriendo datos etiquetados, es decir que necesitamos conocer tanto datos de entrada como datos de salida. Y el sistema de regresión tiene que ajustarse o entrenarse para que pueda predecir esos valores deseados de salida a partir de las entradas. Por lo general, los métodos de Machine Learning requieren una gran cantidad de datos. Sin embargo, en el caso específico de la regresión, existen muchas aplicaciones en las que se tienen realmente pocos datos disponibles y aún con esos pocos datos, el método tiene que encontrar alguna manera de hacer una buena predicción. En el ejemplo que vamos a mostrar ahora, se disponen únicamente de 4 mediciones y con esa queremos entrenar un sistema para que logre predecir el valor de la variable de salida en cualquier punto de un espacio continuo. En este ejemplo es un espacio que en términos geográficos abarca una longitud de 300 metros en una dirección y 200 metros en la otra. Bueno, ahí aparece el enunciado. Dice que se tienen 4 muestras de un yacimiento de plomo y que se conocen las leyes o las proporciones en las que se encuentra ese yacimiento. El primer dato es que hay una proporción de 8.2% en uno de los puntos. Ahí se puede observar en la figura, es el punto 100,200. El otro es de 9.6% que se tiene en la coordenada 300,100. El siguiente sería de 13.1% en las coordenadas 200,50. Y el último punto conocido es de 6.4% en las coordenadas 0,0. Ese punto es el que se escogió como origen para medir las coordenadas X y Y en este problema, o X1 y X2, mejor dicho, para que no confundamos la Y con la variable de salida que generalmente tiene ese nombre. Bueno, el problema o el objetivo en este caso es estimar cuál sería el contenido de plomo en ese yacimiento mineral en uno de los puntos en el cual pues no se dispone de una medición. En particular aquí se trata del punto 100,100. Entonces, tenemos las mediciones de la variable de entrada o de las variables de entrada, que son las coordenadas geográficas, en 4 puntos y sus valores conocidos ya de salida, y con eso queremos encontrar un modelo que nos permita estimar esa variable de salida, que es el contenido de plomo, en cualquier otro punto. Y en específico aquí nos interesa en el punto 100,100. Ayer comentábamos que MATLAB dispone ya de un comando que a partir de los datos de entrenamiento logra hacer un ajuste de los mejores parámetros para un modelo de probabilidad que está determinado principalmente por una función que se conoce como función de covarianza. Así que podemos dejar que MATLAB haga todo el trabajo de encontrar la función de covarianza y ajustar los parámetros de esa función. Esto es el comando fit RGP, que ahorita vamos a mostrar. Bueno, yo me he adelantado un poco para hacer este ejercicio y estos resultados son los que obtuve con los datos que estaban disponibles. Utilizando el modelo de regresión con proceso gaussiano, encontré que para el punto que se pide, que es el 100,100,
El modelo ajustado por MATLAB nos arroja un contenido de plomo de 9.38 aproximadamente. Incluso todo el espacio de 300 por 200 metros lo dividí en una rejilla bastante fina. Es una rejilla donde cada cuadrito es de 5 por 5 centímetros y se fue evaluando el contenido de plomo en cada uno de los puntos de esa rejilla, y lo que se ve ahí graficado es la superficie con los contenidos de plomo para cada uno de esos puntos. Pueden ustedes observar ahí en la gráfica que, como era de esperarse, la superficie que se calculó sobre toda la malla, sobre toda la rejilla, pasa por los puntos de los datos ya conocidos, ¿no? Pero aquí lo importante no es tanto que pase por esos puntos, sino que nos permite calcular el contenido de plomo en puntos donde no se disponen mediciones. Y que de esta forma también la interpolación que obtenemos es bastante suave. Nos presenta una superficie que no tiene variaciones abruptas, como generalmente ocurre con las variables físicas que siempre cumplen ciertos criterios de suavidad. Ahorita vamos a ver cómo se podría hacer el cálculo desde los comandos de MATLAB. Antes de que pase a la demostración, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Doctor, para las distancias, por ejemplo, si lo queremos tomar en algún método de localización de fugas o para alguna red de distribución, en este caso se tiene que agarrar un sensor y dejarlo en el origen para poder empezar a estimar los casos, o se puede hacer con los datos de las elevaciones o las posiciones de cada nodo. No tiene que ser necesariamente uno de los puntos el origen. Las coordenadas X y Y son arbitrarias. Se tienen que medir con respecto a una referencia nada más, pero es arbitrario donde esté ubicada la referencia. Yo aquí, en este ejercicio que es más didáctico o académico, escogí que uno de los puntos se tomara como origen, pero en el caso de las redes de distribución de agua, los modelos de EPANET, por ejemplo, que es el software que se suele utilizar para las simulaciones, se basa en un sistema de coordenadas geográfico, en la latitud y la longitud, que se miden respecto a un sistema ya predefinido a nivel mundial. Esos modelos de EPANET, si uno los explora, ya incluyen la coordenada geográfica de cada punto, ya incluyen su X y su Y, pues, de tal manera que el usuario no tiene que preocuparse de en qué posición está ubicado cada nodo, porque esa información ya viene dentro del mismo modelo de la red. Ah, ok, doctor. Entonces se puede tomar esos mismos datos y ya se puede hacer la Sí, regresión. sí, sí, claro, claro, así es. Perfecto. De los resultados que obtuve en este Y ejercicio. doctor, con respecto a lo que mencionaba en clases pasadas de distancias, que decía que se tenían, creo que eran distancias como angulares, que daban una mejor precisión. En los otros ejemplos, ¿aquí tendría que ver algo igual con eso de las distancias? No, en este caso se utilizaron directamente distancias, bueno, no sé si llamarle aquí euclidianas, son distancias geográficas, ¿no? De hecho, no se toma directamente la distancia como tal, como una medida con la que se ajuste el modelo, sino que simplemente las coordenadas, latitud y longitud, se toman como si fueran variables cualesquiera, como si fuera, por ejemplo, una presión, una temperatura, un caudal, y en ningún momento en este modelo se hace un cálculo de una distancia de un punto respecto de otro. Simplemente lo que se hace es que con esos valores se ajustan unas distribuciones de probabilidad o unas funciones de covarianza, y ya, bueno, el cálculo probabilístico hace todo lo demás, pero no es necesario que se defina una distancia como tal entre un punto y otro. Y en este caso, si se tuviese que definir, pues sería la distancia geográfica, ¿no? La que se mide a lo largo del mapa, pues, en este caso de la superficie de la Tierra. Al ser distancias muy cortas, de 300 metros más o menos, prácticamente no habría mucha variación, no habría necesidad de considerar la curvatura de la superficie terrestre, ¿no? Podríamos decir que
En una distancia tan corta la Tierra se considera plana y la distancia tendría que ser la distancia en línea recta, pues, pero en cualquier otro caso sería la distancia geográfica medida en función de las coordenadas del mapa. No hace falta aquí que se especifique un tipo de distancia diferente como la coseno o la de Manhattan a Chebyshev. Aquí no es requerido eso. Les estoy mostrando en esta tablita, en la cuarta columna, los resultados que obtuve al hacer la predicción con el modelo de proceso gaussiano, comparándolo con el dato de entrenamiento que se tiene. Para el primer punto, donde el valor conocido de la salida es de 8.2, al evaluar el modelo gaussiano resultó ser de 8.2 y una 10 milésima más. Vean que prácticamente coincide el valor de salida del modelo de proceso gaussiano. Para 9.6, que es el siguiente punto, se obtuvo exactamente ese mismo valor con el modelo. Para el siguiente de 13.1 se obtuvo una diferencia de apenas una milésima. Para 6.4 una diferencia de que son 4/10 milésimas. Entonces prácticamente este modelo gaussiano nos está arrojando una predicción con exactitud casi del 100%, ¿no? Lo que sí habría que mencionar que de cualquier manera, al depender de un cálculo de probabilidades, uno debería reconocer que el valor que nos está prediciendo de 9.38 debe tomarse con cierta reserva o con cierta cautela e interpretarse también como un dato que tiene cierta incertidumbre. Que la incertidumbre puede ser grande o pequeña, va a depender del número de datos que se usaron para generarlo, pero siempre está latente esa posibilidad, pues, de que si se llegara en algún momento a conocer el verdadero valor en esa posición 100,100, pudiese también llegar a diferir del valor predicho que es 9.38, porque todo esto se basa en un cálculo de probabilidades, ¿no? Doctor, un comentario, comentario o pregunta. Sí, En la termodinámica se trabaja con tablas. Esas tablas en ocasiones no tienen los valores exactos que uno requiere de entalpías o generalmente entalpías, que es lo que más se utiliza. Y lo que se utiliza pues en clase es nada más el proceso de interpolación. Este proceso de la regresión gaussiana es más preciso que una interpolación lineal. Más que decir que es más preciso, lo que diríamos, yo lo que señalaría como diferencia respecto a los métodos convencionales de interpolación es que hace el cálculo de otra forma basándose en una filosofía también diferente. A ver, aquí tenemos cuatro datos que se usaron para interpolar todos los demás. En una interpolación convencional, como por ejemplo una interpolación lineal, una interpolación con spline cúbicos o de otro tipo, cada vez que se calcula un nuevo dato o que se interpola para una nueva posición, todos los datos que se tienen disponibles se toman en cuenta por igual para generar el nuevo valor que se está prediciendo. Es decir, todos los datos conocidos se considera que tienen la misma importancia o el mismo peso para generar el nuevo dato que se va a calcular. En el caso de la regresión con proceso gaussiano, si bien es cierto que aquí los 4 datos se están usando para interpolar en los demás puntos, no siempre se utilizan con el mismo nivel de ponderación esos 4 valores, sino que cuando se trata de interpolar en una posición muy cercana a uno de los puntos conocidos, ese punto conocido tiene una ponderación muy grande al momento de calcular el resultado. Y los demás puntos que están bastante alejados de esa posición se ponderan con un valor muy pequeño.
De alguna manera, aquí lo que hace el proceso, la regresión con proceso gaussiano, es que le asigna, digamos que más confianza a aquellos datos de los puntos que son cercanos a donde estamos haciendo el cálculo y desconfía un poco más de los puntos que están más alejados. O sea que es más sensible de los cambios de valor. Sí, sí, exacto. De hecho, Ok. cuando calculamos una predicción con un proceso gaussiano, no solamente podemos calcular cuál es la estimación del valor que buscamos, sino que además el algoritmo nos permite determinar qué confiabilidad podemos llegar a tener en ese dato. Nos determina una especie de probabilidad, como si fuese una likelihood en el caso de la distribución de probabilidad. En este ejemplo podría yo decir, en el punto 100,100, el valor esperado de la variable desconocida es de 9.38. Pero además te lo puedo afirmar con cierto grado de certeza. Es posible encontrar ese nivel de confiabilidad. Eso se determina a partir de que cada dato calculado viene acompañado de una desviación estándar, que es con una especie de error que esperamos o que toleraríamos en ese resultado que acabamos de obtener. Y en función de eso podemos llegar a determinar también un intervalo de confianza para nuestro dato. Podríamos llegar a decir entonces en este ejemplo que el valor estimado es de 9.38, pero que el intervalo de confianza se encuentra desde 8.5 hasta 11.7, por ejemplo. Y dentro de ese intervalo de confianza, el 9.38 sería el valor más esperado, el que tendría la más alta probabilidad, pues. Valor esperado se llama en estadística, ¿no? Todos estos cálculos que tienen una interpretación probabilística, lo que generan como resultado no es realmente un número. Lo que generan como resultado es una distribución de probabilidad. Pero como uno lo tiene que interpretar como un valor numérico, en este caso el contenido de plomo, de esa distribución de probabilidad que me está generando, yo lo que busco es el valor más probable. Entonces me voy a calcularle la media aritmética a la distribución de probabilidad que dio como resultado el método. Y en este caso, la media de esa distribución de probabilidad es 9.38. Pero con el concepto de probabilidad sabemos que se puede extender un poco más arriba de 9.38 y un poco más abajo. Encontraríamos en ese caso un intervalo de confianza. Ahorita lo vamos a ver en el cálculo con MATLAB. Bueno, me voy a pasar entonces aquí al programa de MATLAB para que podamos hacer la demostración. Una preguntita, ¿de casualidad ha trabajado con el fit NLM? Es que veo que la estructura, bueno, ahí lo mandé en el chat, es un poco similar, XY, pero aquí me piden model fun, beta. La beta es la que comentaba, ¿no? La parte de ponderación. Sí. Ese que menciona es el ajuste del modelo o el modelo de regresión por mínimos cuadrados, usando el método de máxima verosimilitud. Va a arrojarle finalmente un modelo. Ahí la diferencia es que si propones tú una estructura matemática o algebraica para tu modelo, propones de qué manera se van a combinar tus variables. Puedes decir que incluye términos de primer grado, de segundo grado, más o menos como lo que hacíamos en la sesión anterior, cuando hacíamos el cálculo de la regresión de forma convencional, digamos, ¿no? Ah, ok, entonces ese es de mínimos cuadrados el método. Sí, sí, bueno, viene siendo lo mismo, pero se hace a través de un método que se llama máxima verosimilitud. Por eso se llama ML, Maximum Likelihood. Al resultado al que se llega es al mismo que si hicieras el cálculo minimizando la suma de cuadrados, pero se hace desde un enfoque de probabilidad. Encontrando la máxima verosimilitud de una función gaussiana, llegas también a encontrar los parámetros. Esos parámetros coinciden con los que se obtendrían mediante el método matricial, por lo general. Ah, ok. Gracias.
Aquí la diferencia en la regresión con proceso gaussiano es que yo no tengo que proponer un modelo algebraico para los datos, sino que dejo que MATLAB haga la estimación o que encuentre cuál es la función de covarianza y sus parámetros que mejor se ajustan a los datos, ¿no? Bueno. Los datos, ok. Vamos a empezar entonces con la solución de este problema. Lo primero que se hará es generar la matriz X, que es donde se van a guardar las mediciones, los valores conocidos de la variable de entrada. Que en este caso la variable de entrada son las dos coordenadas geográficas, ¿no? La coordenada X, que sería como la latitud, y la coordenada Y sería el equivalente a la longitud. Y voy a colocarlos en el orden que se mencionaban ahí o que se mostraban en la gráfica. A ver, lo voy a poner otra vez acá. En este orden sería para X 100,200, luego 300,100, luego 200,50 y al final 0,0. Ok, entonces aquí voy. Sería 100,200. Luego me voy al siguiente renglón y aquí colocaríamos 300,100. Me voy al siguiente renglón y aquí tendríamos 200,50. Y finalmente el último renglón que corresponde al último punto es el origen 0,0. Okay. Entonces ahí tenemos la matriz con los datos de entrada. Y los datos de entrada que serían las coordenadas de abscisa y ordenada, ¿no? Bueno, ahora vamos con los datos de salida. Los valores conocidos a los que queremos que se ajuste el modelo de regresión. El primero es de 8.2. Lo voy a poner ya como porcentaje. El siguiente sería de 9.6. El siguiente de 13.1. Recordemos que estos son los porcentajes conocidos de plomo en esas posiciones donde ya se tiene la medición. Y el último sería de 6.4. Los estoy separando con un punto y coma para que queden ya acomodados esos datos en forma de un vector columna. Acuérdense que estábamos utilizando un renglón por cada entrada de datos, ¿no? Entonces tiene que estar en forma vertical, pues, el vector. Si los hubiera separado con comas, al final le hubiese tenido que colocar un apóstrofo para que hiciera la transpuesta. Bueno, lo voy a mostrar en forma de una tabla. ¿Cuál es la información que tenemos actualmente? Es esa. Primer punto 100,200 con la cantidad de plomo conocida de 8.2%. Luego 300,100 con 9.6 y así para los otros dos puntos. Ok. Ahora lo que sigue es construir nuestro proceso gaussiano y pedirle a MATLAB que lo ajuste, que ajuste su función de covarianza y sus parámetros, que haga el proceso de entrenamiento para acomodarse a los datos que tenemos disponibles. Eso es lo que hacemos con el comando fit RGP. Recuérdense que todos los comandos que hacen un ajuste o un entrenamiento comienzan con la palabra fit. Si se trata de clasificación, luego sigue la letra C. Y si se trata de regresión, después sigue la letra R, como es este caso. Y luego el tipo de método que vamos a utilizar. Aquí se trata de un proceso gaussiano, entonces el nombre es GP. Bueno. Entre paréntesis tenemos que proporcionar primero la matriz con los datos de entrada, luego el vector con los datos de salida. Si quisiéramos hacer una optimización o una sintonización de los mejores hiperparámetros, aquí se le tendría que decir optimiza los hiperparámetros y cuáles hiperparámetros quisiéramos optimizar, donde podríamos pedir todos. En este caso no es necesario la optimización, ya hice la prueba y directamente sin optimizar nada de hiperparámetros ya produce una excelente capacidad de predicción. Bueno, lo que nos va a devolver es el modelo predictivo que le estoy denominando aquí GP,
por las iniciales de proceso gaussiano. Tardó bien poquito tiempo, fracciones de segundo creo. Y ahora pues ya tenemos el modelo con el que podemos hacer nuestro cálculo para la coordenada 100,100, que es la que particularmente se pedía en este ejercicio. Bueno, para poder hacer la predicción con el modelo ya entrenado, empezaríamos escribiendo el nombre del modelo, aquí es GP, y luego hacemos uso de uno de los métodos que vienen incluidos en ese modelo. Para hacer predicciones, el método se conoce como predict, y lo único que tendríamos que proporcionar es los datos o el punto en el cual queremos hacer la predicción. En este caso es el punto 100,100. Y vamos a ver ahí qué valor nos arroja. Aquí está el resultado, 9.38, que es el que les había yo mostrado por ahí en la lámina, en la diapositiva. Incluso podríamos también pedirle que hiciera la predicción en los datos ya conocidos para saber si se ajusta a los valores ya conocidos también de Y. Entonces aquí sería, en lugar de predecir en un punto en específico, le pedimos que haga la predicción en todos los valores que están guardados en X para que nos devuelva el valor estimado de Y, que sería Y con gorro o Y hat. Simplemente para que pudiésemos hacer la comparación que tanto se acerca a los valores deseados, ¿no? Aquí podemos observarlo. El primero era de 8.2 y el valor que predice es de 8.2 con una 10 milésima más. Son los datos que había yo mostrado también hace rato en la tabla y en la diapositiva. Ok. No sé si tienen hasta aquí algún comentario o alguna pregunta. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a hacer ya la última parte de este ejercicio, que sería barrer completamente el rectángulo de 300 por 200 que está en el enunciado del problema. Bueno, nos pedía para un punto en particular, pero a mí me quedó la curiosidad de saber qué también se desempeñaría en el resto de esa región. Entonces, lo que se me ocurrió es que todo el rectángulo de 300 por 200 lo dividiera yo en una mallita, una malla bastante fina, y que calculara el contenido de plomo en cada uno de los puntos de esa malla. En la que mostré hace rato en la diapositiva, la malla estaba formada por cuadritos de 5 por 5 metros, y en cada uno de esos puntos se fue evaluando el modelo predictivo gaussiano. Vamos a ver cómo se hace. Primero, para generar la malla, utilizamos el comando meshGrid. Entre paréntesis, a este comando meshGrid le vamos a especificar cómo queremos dividir nuestras coordenadas espaciales. En el caso de la primera coordenada espacial, que sería la abscisa, le voy a pedir que lo divida el intervalo desde 0 hasta 300 en incremento de 5 en 5. Empieza en la coordenada 0, termina en la coordenada 300, es decir, 300 metros más adelante, y va generando un nuevo cruce o una nueva partición cada 5 metros. En el caso de la otra coordenada, que es la abscisa, empezaríamos en 0, también en incrementos de 5, pero hasta llegar hasta 200, porque la región que mostré en el enunciado del problema no es perfectamente cuadrada. Abarca 300 metros en dirección horizontal y solo 200 en dirección vertical. Lo que nos va a devolver son los valores de X1 y X2 que definen esa malla. No son los mismos valores que están aquí, porque estos valores que estoy indicando dentro de meshGrid están considerando cada variable de manera individual. Estos son los valores individuales de la abscisa, estos son los valores individuales de la ordenada. Cada uno pertenece a R,
Estos son valores que están en R en el intervalo real. Estos son valores que están en R. Pero aquí lo que tenemos en X1 y X2 ya es el producto cartesiano o los cruces de las dos variables. Aquí tanto X1 como X2 pertenecen ya a R2. Ya son valores en un plano. Estos de aquí que están dentro de Mesh Grid eran vectores. Y cada uno de los nuevos que obtuve, X1 y X2, ya son matrices. Ya no son vectores. Bueno, simplemente generé ahí la malla y ahora voy a pedir que se evalúe el modelo predictivo en cada uno de los puntos de esa malla. Para eso hacemos una llamada a el método predict, indicando la matriz de datos en donde queremos hacer la evaluación. La matriz de datos tendría como primer columna la X1, como segunda columna la X2. Nada más que aquí, recordemos, esta X1 que se generó con Mesh Grid está en forma de matriz, no en forma de vector columna como lo requiero. Se puede forzar a MATLAB para que una matriz la convierta en vector columna utilizando este operador. Colocan los paréntesis y dentro de los paréntesis simplemente dos puntitos. Con eso, X1, que era una matriz de 300 por 200 se va a convertir en un vector columna de 300 por 200 elementos. Lo mismo haríamos con X2. Y los resultados los vamos a guardar aquí en una variable llamada Y. Estoy utilizando aquí letras mayúsculas para que no sobreescriba y no vaya yo a perder las variables X y Y que ya tenía al inicio, que las había yo generado con letras minúsculas. La variable Y minúscula. La predicción que obtenemos aquí la deja guardada también en forma de un vector columna, pero si se quisiera graficar a esta Y como función de X1 y X2, debería tener la misma forma o las mismas dimensiones que X1 y X2. Necesitamos que este vector ahora le dé forma de matriz, para que yo pueda ejecutar algún tipo de comando plot donde mande X1, X2 y Y. Así como están ahorita no se puede porque X1 y X2 son matrices, mientras que Y no es una matriz. Tendría yo que ¿cómo se dice? Darle una nueva forma a Y para acomodarlo al formato que tienen las variables X1 y X2. Eso se hace con el comando reshape. Le vamos a decir que le cambie la forma al vector Y para convertirlo en un nuevo elemento que tenga el mismo tamaño o las mismas dimensiones que tiene cualquiera de las X, ya sea X1 o X2. Y lo voy a guardar bajo el mismo nombre para reciclar ese espacio de memoria. Bueno, ahora sí, X1 y X2 son matrices y esta Y que tenemos aquí ya también es una matriz que contiene las predicciones en las nuevas coordenadas de la malla. Podemos dibujarla mediante el comando sort. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué dimensiones tiene X2? X1 y X2, a ver, en el intervalo de 0 a 300 va de 5 en 5. A ver, no tanto las dimensiones, sino de qué valor a qué, o bueno, sí, es que necesito saber qué dimensiones tiene porque no entiendo por qué a ver, en se X2, tiene que convertir a vector columna en el predict. Ajá, aquí lo podemos ver, mira, está en el workspace. Ajá. X1 dice que es una matriz de 41 por 61. Ajá. Y X2 también es una matriz de 41 por 61. Si hacemos el producto 41 por 61, nos va a dar como, ¿qué será? Como 2.400 puntos más o menos, como 2.500 puntos. Ajá. Entonces, son 2.500 posiciones, pero están acomodadas en forma rectangular, como una matriz de N por M. Aquí MATLAB está preparado su algoritmo para que lo reciba todo como una sola tira lineal en forma de columna. Entonces, es como si viéramos la columna como un lazo que está enrollado, lo desenrollamos para acomodarlo en forma de una sola columna aquí. Ok. Es simplemente para forzar que una matriz que tiene varias columnas
todos sus elementos se acomoden en una única columna, uno tras otro. Ok. ¿Y por qué ayer cuando utilizamos el predict nada más se metía la pura matriz así sin hacerle ninguna transformación? Porque ayer no utilicé este comando para hacer la gráfica. Ah, ok. Sí. Vale. Aquí nada más es el cambio porque necesito graficar la Y como función de las X, y si las X son matrices, entonces la Y también debería ser matriz, por eso la estoy aquí no sé cómo se diga el verbo acá, cambiándole la forma, pues. Sí, sí, sí. El comando predict requiere que sean vectores columnas y devuelve el resultado como vector columna. Pero si esa Y la voy a graficar como función de las X que son matrices, entonces a la Y también la necesito convertir en matriz. Okay, O ok. la otra opción es que a las X1 y X2 las convirtiera en vector también. Sería otra opción. Bueno, aquí estoy haciendo ya la gráfica con el comando surf. Y obtenemos ese dibujito, ¿no? Así está como superficie. También se podría utilizar otro comando de MATLAB donde no se rellena la superficie, sino solamente se hace la malla, que es mesh. Así queda como mesh. Incluso podríamos dibujar curvas de nivel haciendo una especie de cortes a diferentes alturas de esa superficie. Eso se hace con el comando, creo que es contour. Así está con el comando contour. Es como si fueran así, sacando rebanadas a diferentes alturas de esa gráfica. Aunque creo que la imagen más ilustrativa y la que generalmente se usa para representar variables que dependen de dos coordenadas espaciales es la que conocemos como mapa térmico, ¿no? Las famosas termografías. ¿Se acuerdan en aquella famosa película de Depredador, cuando el depredador veía o captaba diferencias de temperatura? Ponían ahí que observaba una imagen donde asignaban un color diferente a las temperaturas calientes que a las temperaturas frías. Eso en MATLAB se llama gráfica de pseudocolor. La pueden obtener con el comando pcolor. Aquí sería X1, X2 y Y. Es esta, miren, se ve más chula ahí, ¿verdad? Ahí lo que podemos observar es que las zonas que tienen una coloración cercano al amarillo son donde la variable tiene el valor más grande, es decir, donde había la mayor cantidad de plomo. Y por el contrario, las regiones que tienen una coloración tendiente al azul son aquellas donde la concentración de plomo era menor, tendiente a cero, que en este caso está en el origen, el valor más pequeño. Se le puede, para que se vea más suavecito acá, hacer un sombreado para que desaparezca las líneas de división. Con el comando shading le pueden pedir que haga una interpolación en los píxeles vecinos para que se vea más suave la transición de un punto a otro. Miren, así quedaría. O también pueden dejar, que esto es lo que comúnmente he encontrado en las publicaciones, que dejan la gráfica de la termografía junto con la gráfica de contorno. Entonces, para eso aquí le tendríamos que dar en MATLAB Hold On y luego volver a hacer la gráfica de contorno, mire, para que se vea. Ah, no se pueden encimar al parecer estas dos porque queda abajo una de la otra. Entonces, ok, lo dejaríamos así nada más. Lo que quizá haría falta aquí indicar es qué concentración o qué cantidad de plomo corresponde a cada color. Eso sería conveniente que estuviera indicado mediante una barra de colores que la obtienen con el comando color bar. Ahí está bien. Aquí podemos ver que esta región que tenemos en esta parte amarilla correspondería a una cantidad de plomo cercano al 13%. Y se observa en la gráfica, en la barra de color. Entonces, así está, pues, cómo se hace
el cálculo con la regresión de proceso gaussiano. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, me dicen. ¿Puede volver a poner la parte final del código, por favor? Sí, claro. Muchísimas gracias. Son nada más tres o cuatro variantes, cuatro formas diferentes de hacer la gráfica. Una es como superficie, que lleva incluso un sombreado. Otra es como una malla, donde nada más se dibujan los alambres, digamos, de la malla. Otra es la gráfica de contorno, que es lo que se denomina también curvas de nivel, los cortes de la superficie a distinta altura. Y el otro es el mapa de color, como las termografías de la película del Depredador. Bueno, y para que eso lo puedan ustedes experimentar directamente desde su computadora, yo he colocado este enunciado con algunas otras cosas adicionales que se preguntan ahí en la plataforma de MATLAB Grader. Es el ejercicio que nos correspondería hacer el día de hoy. Entonces, si les parece, me voy a pasar a MATLAB Grader para que entre todos vayamos dando respuesta al ejercicio, ¿no? Lo van a encontrar en donde dice sesión número 5. Aquí aparece con el nombre de problema de regresión. Bueno, ahí está el enunciado, parecido al que les había presentado ya en la diapositiva. Dice que hay 4 muestras de un yacimiento de plomo, cuyas leyes, bueno, ley es el nombre que le dan a la concentración o a la cantidad de plomo que hay en un lugar. Cuyos valores son 8.2%, 9.6, 13.1, 6.4 en las diferentes coordenadas que están ahí indicadas en la figura. Y se pide estimar la cantidad de plomo en el punto 100,100. Bueno, aquí está lo que se pregunta. Y ahora, para que tengamos un poco más que hacer, he dejado completamente vacío el espacio del script para que, al ser ya el último ejercicio de este mini curso, pues cada uno de ustedes lo haga, ¿verdad? Y le ponga ahí su creatividad. Veamos qué es lo que se va a valorar o a evaluar para calificar el ejercicio. ¿Qué aparece? Lo primero que se va a evaluar es que la matriz de datos de entrada tenga los valores correctos. Es decir, que haya uno seleccionado adecuadamente los datos de entrada. Lo siguiente es que el vector de datos de salida, es decir, las etiquetas, los valores conocidos de la Y, tengan también los valores correctos. Vean que estas dos primeras se pueden pretestear, las pueden ustedes preevaluar antes de someterlas o enviarlas para que lo evalúe MATLAB Grader. Pero hay aquí otra pregunta, que esta no tiene disponible un pretest. La que no tiene disponible el pretest es la pregunta más importante del ejercicio. Determinar cuál es la predicción en el punto 100,100. Esta la tendrán que calcular y hasta cuando hagan el envío, ahí van a saber si la calcularon o no correctamente. Ok, entonces vayan resolviéndolo y me dicen cualquier duda que tengan.
Disculpe, doctor, solo una pregunta. Al final yo quiero poner todos los gráficos que generó, o sea, los 4, en una sola ventana. Ya ve que hay formas en MATLAB de poner todo en una sola ventana. ¿Cuál es el problema? ¿No te los conserva todos? Y me dice que tiene un error al utilizar subplot, o no sé si no estoy utilizando la sintaxis correcta. Bueno, creo que subplot requiere el concepto de ventana que solo está disponible de forma local. A ver, te sugiero el siguiente cambio. Mira, utiliza figuras independientes. Para tu primera gráfica, ponle figura 1 y a continuación el plot que vayas a usar. No sé, que aquí no es plot, yo creo que sería surf. Y para tu siguiente gráfica, genera otra figura, sería figura 2, y agrégale también su comando de graficación. Ah, ok, perfecto. Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Sí, Dale, sí, de gracias. esa forma yo creo que funcionaría. ¿Alguien cree que necesite ayuda para el ejercicio? Como para que tenga yo que hacerlo acá en Grader también. Doctor, disculpe, es más sería como corroborar, digamos, los cálculos que se están Ok. haciendo, ¿no? E Sí. interpretar más bien la información analítica. Sí, Gracias, sí, doctor. muy bien. Entonces sí, lo voy haciendo igual que los anteriores. Ok, primeramente decíamos que hay que capturar los datos de entrada y de acuerdo a los requerimientos aquí del ejercicio, esos datos de entrada tienen que estar guardados bajo el nombre de X. Así se tiene que llamar la matriz de entrada, porque con ese nombre nuestro MATLAB Grader lo va a evaluar para saber si quedó correctamente calculado o asignado. Entonces, que se llame X. Puesto que es una matriz, le colocamos ahí sus corchetes, ¿no? Empezaríamos con las coordenadas del primer punto, en donde se conoce que la cantidad de plomo es de 8.2. Aquí estamos hablando de la coordenada es 100,200. Ok. Esto es de la primera columna, o sea, sería valor de X1, y esto de la segunda columna sería valor de X2. Okay. Nos pasamos al siguiente punto. Ahí se puede ver en la figura, es la coordenada 300,100. Entonces, 300,100. Vean que le estoy poniendo aquí un punto y coma porque me voy brincando otro renglón para el nuevo punto. Ahora sería el tercer punto, está en la coordenada 200,50. Y otra vez punto y coma para brincarme a otro renglón. Y el último punto es el que está en el origen, cuyas coordenadas serían 0,0. Doctor, disculpe. Si uno cambia ese orden, ¿ya estaría haciendo o estaría predefiniendo otra característica de predicción? No, nada más que si cambias el orden en que fuiste agregando las coordenadas, tendrías también que cambiar el orden en que se ingresan los valores de Y. Ah, Si cambias ok. el orden de las X, cambias también el orden de las Sí. Y al final te va a arrojar el mismo modelo. Es que yo lo comencé así en otro orden y teniendo en cuenta esa secuencia que usted dice, o sea, tiene que arrojar la misma predicción. Sí, sí, debe arrojar la misma. Ok, gracias. Entonces ahora vamos con la Y, que sería 8.2. Luego 9.6. Después 13.1. Y al final 6.4. Ahí está.
Vean, aquí olvidé que Y debe ser un vector columna y en lugar de colocar punto y coma, coloqué una coma. Entonces lo tengo capturado como vector renglón. Para que no necesite yo borrar todo y reescribirlo, nada más le voy a poner un apóstrofo indicando que se debe tomar como transpuesta. Okay. Hasta ahí tenemos ya calculados los valores de X y Y, que de hecho son las dos primeras cosas que se me van a evaluar aquí en el pretest. Ahorita podría yo ya correr el pretest para saber si hasta donde he capturado ya logro pasar esos dos primeros requerimientos. Vean que ahí MATLAB Grader ya le puso, en mi caso, una palomita, lo que quiere decir que he validado que al menos la matriz X y el vector Y ya fueron correctamente asignados. Seguiría ahora el punto número 2, donde dice que con esos datos conocidos debemos ajustar el proceso gaussiano. Menciona ahí que lo hagamos con la configuración predefinida que tiene MATLAB. Eso quiere decir que no me está pidiendo que yo haga una optimización de los hiperparámetros, sino que tome los hiperparámetros que ya vienen por omisión o por default en el algoritmo de MATLAB. Entonces sería fit RGP. Con eso pedimos un Gaussian process de tipo regresión. Okay. Entre paréntesis, primeramente, datos de entrada que están en la matriz X. Luego, datos conocidos de salida, lo que llamamos también las etiquetas que están guardadas en Y. Y lo que nos devolvería es el modelo gaussiano para ser usado en la regresión. Nos devolvería el Gaussian process. Entonces, lo estoy guardando ahí como GP. Pueden utilizar otro nombre si quieren, porque en el ejercicio no especifica que vaya a evaluar el Gaussian process como parte de la calificación del ejercicio, ¿verdad? Pueden ponerle el nombre que quieran. Yo aquí le puse GP. Voy a mostrar que se puede poner otro nombre, le voy a poner regresor. Este es mi regresor. Luego pasaríamos al punto número 3, en donde se pide que hagamos la estimación del valor de la salida, o sea, la cantidad de plomo, para la coordenada deseada, para el punto indicado, que en este caso es 100,100. Y aquí sí me indica que específicamente lo debo dejar guardado en una variable llamada Y0. Entonces colocamos que Y0 es igual a mi regresor, y de aquí del regresor voy a utilizar el método predict. Entonces hacemos una predicción con el punto 100,100, que eso es lo que en el punto número 3 me están pidiendo. Ahí en ese punto 3 no me piden evaluar en toda la región, solamente en un punto en particular, el 100,100. Podríamos correr el script hasta aquí donde vamos para ver qué resultado obtenemos. Todavía no enviarlo, ¿verdad? Pero sí podemos ya correrlo para ver qué cosa ha calculado el regresor en ese punto. Aquí está, miren, el 9.38 que había yo comentado hace rato allá con mi diapositiva. Nos vamos ahora al punto número 4. Y dice que se construya una malla fina. Si se dan cuenta,
en la figura del enunciado hay una malla, pero es una malla bastante gruesa, una malla donde los rectángulos son de 100 por 50. Aquí se pide que se haga una mallita con cuadritos de 5 por 5 y que con esa se cubra, dice, todo el espacio mostrado en la figura. En la figura se muestra un rectángulo de 300 por 200. Entonces, en la coordenada horizontal, vamos a empezar en 0 en incrementos de 5 en 5 hasta llegar a 300. Y en el eje vertical vamos a empezar en 0 en incrementos también de 5 en 5 hasta llegar a 200. Esa malla la podemos generar con el comando meshgrid. Pasando primero una partición para la variable horizontal y luego la partición para la variable vertical. En el caso horizontal es 0, 2.5 hasta 300. Y en el vertical sería 0, 2.5 hasta 200. Lo que nos va a arrojar es el producto cartesiano de esas dos variables. Y lo podemos guardar en variables x1 y x2. La diferencia es que aquí el argumento que pasé en meshgrid eran variables individuales, era la x1 y la x2 por separado, y aquí ya están combinadas. ¿A qué me refiero? A que la primera matriz, aunque solo se llama x1, también lleva implícita información sobre los cruces que tiene con x2. Y la segunda, aunque se llame x2, también lleva implícito los cruces que tiene con x1. Es lo que se llamaría el producto cartesiano. Bueno, ahora debemos evaluar nuestro regresor en los diferentes puntos de esa malla. Perdonen, disculpen, voy a sacar a este perrito que está aullando. Ok. Para evaluar el regresor, utilizamos el nombre del objeto, que yo le llamé regresor, y invocamos el método predict, con el que va a evaluarse la regresión. Aquí tenemos que proporcionar una matriz que tenga en la primera columna los valores de la variable x1 y en la segunda la variable x2, pero como un solo vector, no como una matriz. Entonces, eso lo podemos hacer, les decía yo que en el lenguaje de MATLAB es nada más colocar dos puntitos dentro del nombre de la variable y con eso, aunque hubiese sido una matriz, la convierte en un vector de una sola dimensión. Igual para x2. Y lo que nos va a devolver son valores de y. Puesto que aquí las x se pasaron como columnas, a esta y también la devuelve en forma de columna. Si la quisiéramos graficar, por ejemplo, a esa y como función de x1 y x2, puesto que estas últimas son matrices, y también debería ser una matriz. Entonces le vamos a aplicar el comando reshape para que adquiera forma de matriz. Y ahora sí, aquí podemos utilizar el comando de graficación de su preferencia. Si lo quieren como superficie, sería el comando surf, x1, x2 y y. Si lo quieren como curva de nivel, sería el comando contour, x1, x2 y y. Si lo quieren como una termografía, como un mapa de color, sería pcolor, x1, x2 y y. Así como lo tengo ahorita en el código de MATLAB Grader, estas nuevas gráficas en automático borrarían a la gráfica anterior. Para que no lo hagan, para que me la conserve, voy a utilizar este comando de figura, asignándole un nombre a cada una de ellas para que al estar ya cada una identificada con un nombre diferente, no me las elimine. Serían figura 1, figura 2 y figura 3.
Ok, aquí lo voy a correr para ver el resultado. Y se generan, miren, estas tres gráficas. Creo que en la demostración que hice hace rato en MATLAB le había puesto que le quitara la mallita al mapa de color. Eso se puede hacer con shading inter. Y también se le puede colocar una barra de color para indicar qué concentración o qué cantidad de plomo representa cada color. Eso se hace con el comando color bar. Y se genera este resultado que tenemos aquí. Bueno, ahí está el código. Ya ustedes me dicen si tienen algún comentario o alguna pregunta al respecto. Una pregunta, doctor. Sí, sí le escucho. Ahí en la parte del pretest, en las salidas X y Y, si uno cambia el orden, el pretest examina o de cierta manera califica que tenga el mismo orden que el que usted colocó. Sí, sí, tiene razón. El pretest sí especifica ese orden. Sí, sí, ahí sí. El resultado no, digo, el resultado de la regresión no cambiaría el Y0, pero lo que sí, al meterlo en otro orden, el pretest sí lo calificaría diferente. Tiene usted razón. Sí, porque yo los cambié Sí, y sí, sí. bueno, tengo los mismos valores Claro. en las matrices, pero sí me muestra el resultado incorrecto. Sí, sí, aquí es un problema más bien del algoritmo que yo le puse para que calificara el ejercicio, que yo le pedí que específicamente fueran en ese orden, en el orden que aparecen en el ejercicio. Si se da cuenta, en el ejercicio sí dice cuál es la 1, sí dice cuál es la 2, cuál es la 3 y cuál es la 4. Entonces aquí se esperaba que el participante los calculara en ese mismo orden, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Sí, lo que sí no debería cambiar es el Y0, ¿verdad? Sí, ese sale exactamente igual. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra comentario, observación? Comentario, pues muchas gracias por el curso. Está excelente, muy buenas recomendaciones y agradecerle. Buen No, aprendizaje. no hay por qué agradecer, realmente lo hacemos con mucho gusto y bueno, ya lo había comentado yo el primer día que el objetivo de estos cursos que promovemos 2 veces en el año aquí en nuestro grupo de investigación, más allá de dar a conocer el trabajo que hacemos, también es buscar algunos puentes de colaboración con compañeros de otro lado que estén trabajando en la misma problemática que nosotros. Y pues bueno, nuevamente les hago la invitación que si podemos colaborar, ya sea nosotros en el trabajo que ustedes hacen o ustedes se quieren incorporar al trabajo que nosotros hacemos, pues estamos abiertos y justamente ese es el propósito principal de estos acercamientos. Les agradecemos por su participación. Pues gracias de nuevo y a ver si se me ocurre algo, les estaré comentando. Yo estoy en la Universidad de Quintana Roo como profesor también y pues a ver en qué más adelante pudiéramos incursionar, como bien lo dice, ya sea que en alguna problemática que nos resulte, creo que nos pueda apoyar o si podemos apoyar también con gusto.